siento un dolor profundo. Y no solo me estoy hablando de los hosteleros, ni de las actividades que pues hemos tenido que adoptar medidas de cierre. También hay actividades comerciales que están sufriendo los efectos de la pandemia. Yo lo que les digo es que el culpable de todo esto es el virus, el coronavirus, el maldito bicho. Ya estamos aquí. Buenas noches. Han oído al presidente de la Junta opinar sobre los sectores más afectados por las últimas restricciones. Hoy volvemos a ver la misma estampa de hace unas semanas. Gimnasios, centros comerciales y el interior de bares y restaurantes cerrados. Y así durante las próximas semanas como mínimo. El Ayuntamiento de Burgos finalmente va a destinar más de 7,5 millones de euros al segundo plan de crisis. Las ayudas no solamente van a ir dirigidas al comercio y la hostelería, sino también a otros sectores económicos. Éramos conscientes de que sectores como son centros educativos de escuelas infantiles, centros deportivos como los gimnasios y otro tipo de establecimientos vinculados al sector servicios se quedaron fuera de las primeras ayudas porque en la naturaleza de las bases se excluía ese tipo de negocios. Esto no va a ocurrir así. 13 carreteras, 6 de ellas provinciales, continúan con problemas para la circulación por la presencia bien de nieve o hielo. Desde la Diputación aseguran que el plan de nevadas funcionó bien y que se contestó a las peticiones de todos los ayuntamientos. El abandono y la poca previsión que viene a decir el viceportavoz del Partido Socialista, que viene a criticar. Claro que ha habido prevención. ¿Que no se ha llegado el primer día? Por supuesto, que yo no voy a decir que el primer día se llegó a todos los sitios, pero también he dicho que esta Diputación ha estado abriendo caminos. Está abriendo caminos para los ganaderos llevar comida en esos caminos rurales que no se puede llegar. 2021 ha venido acompañado también de una subida impositiva para los coches nuevos que ronda de media los 800 euros. Los concesionarios consideran que esta subida llega en el peor momento de las ventas. Debido al COVID y debido a la situación en la que estamos, obviamente aumentar los impuestos no ayuda en absoluto a la hora de incentivar las ventas. En deportes, última hora, el encuentro entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid Promesas ha quedado aplazado a petición del equipo vallisoletano. Los blanquivioletas habían anunciado el caso de 3 positivos de su plantilla en las últimas horas. Avanzamos el tiempo. Mañana las heladas dejarán de ser tan intensas al entrar algo de nubosidad por el norte y aire más húmedo. Las temperaturas máximas también subirán rondando valores de entre 7 a 9 grados. Llega el momento del análisis. En esta mesa hoy nos acompaña Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Ganado. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches. Yo digo lo de valores de 7 a 9 grados y ya me vengo arriba, Octavio. Por cierto, ¿no os parece que solamente hace frío cuando lo pasan en Madrid? Bueno, lo que me parece es que no nieva en Madrid como en el resto de España, ¿no? Yo quiero decir que preguntaban a la gente en los diferentes medios de comunicación y decía cosas como, había por ejemplo una señora muy indignada porque le pedían que quitara la nieve de su portal. Bueno, no sé, quiero decir, lo que nosotros tenemos aprendido desde hace muchos años por necesidad, pues parece que a ellos les parecía algo intolerable. Pero bueno, por una vez que no sea este el peor de los sitios, y aunque sea por la nieve, pues es de agradecer, ¿no? Y yo creo que la nevada en Burgos no ha sido muy intensa, nada que ver con aquella nevada espantosa de la Navidad de 2004 y la ciudad no ha llegado a colapsarse, es problemático andar, pero nada más. Porque no ha sido tan intensa, por eso me parece un poco vergonzoso las imágenes que acabamos de enseñar de algunas localidades de Burgos que luego vamos a mostrar. Bueno, los pueblos sí que no puedo hablar porque no. Se desarrolló el año 2004, el primer año de mi mandato como alcalde. Ciertamente fue una situación además límite, porque fue un domingo, después del día anterior que había sido Navidad y después de la Nochebuena, con lo cual evidentemente no se pudo utilizar o recurrir a mucha de la maquinaria que luego se movilizó, porque muchos de los conductores y maquinistas estaban directamente en los pueblos, en sus casas o con sus familias. Aprendimos tecnología, logramos que la ciudad no se colapsase y a los 2 o 3 días la ciudad ya estaba con una cierta normalidad.
la estrategia que ahora parece que se sorprenden en Madrid de atender con preferencia los sistemas sanitarios, los hospitales, por supuesto, atender los servicios y consumos mínimos y atender, también muy importante, a las áreas fabriles e industriales. Yo creo que en Burgos lo hemos sabido hacer. Y en la provincia también descubrimos que lo más útil era que en todos los pueblos pudieran disponer de algún tipo de cuña o algún accesorio para los propios tractores, y a partir de ahí se ha creado un grado de colaboración que entiendo que está funcionando normalmente, porque bueno, ha sido excepcional la nevada en la zona norte, pero en la zona sur y en Burgos en concreto esta vez nos hemos salvado. Perdón, es que había dos pueblos en Toledo que se han quedado inmovilizados, ¿no? Entonces, lo primero que te llama la atención es decir, en Burgos, en todos los pueblos hay una pala para levantar la nieve que se conecta a un tractor, y como tractores en los pueblos no hay ningún pueblo que se quede absolutamente inmovilizado, cercado por la nieve. Ahí voy yo, porque yo el domingo por la noche me dediqué a hablar con algunos alcaldes, ¿no?, para ver cómo estaban las cosas de cara a contarlo para el día siguiente. Sí que es verdad que fueron alcaldes de pueblos del Alfoz, y en todos ellos la respuesta era: es que no tengo medios, es que llevo 2 días buscando quitanieves, es que mi vecino ya no quiere coger el tractor, ¿sabes? E incluso me apuntaban: parece mentira que una quitanieves encargada por una administración tenga que pasar por una carretera de titularidad de otra y levante la pala y no baja la cuchilla. Eso existe. Vaya solidaridad, ¿no? Sí, eso es lamentable. También es verdad que los alcaldes más previsores pues pueden exonerar del servicio del impuesto municipal de vehículos a un tractor a cambio de que se comprometa a que si hay una nevada ese tractor se utiliza para quitar la nieve, como hizo el Ayuntamiento de Burgos con alguna maquinaria del sector privado. Es decir, yo creo que la responsabilidad siempre nos ayuda. Siguen vigentes las ordenanzas municipales, siguen vigentes, que obligan a que cada comunidad, cada edificio despeje al menos un pequeño camino de senda hasta la vía principal más próxima. Eso sigue vigente. Antes había la figura de los porteros, que eran los que delegaban todos. Ahora yo no me imagino a ciertas comunidades haciéndolo, pero tienen que asumir que esa responsabilidad de que cada edificio, cada inmueble tiene un tramo de su responsabilidad, debería existir más. Bien, pues la nieve, el Filomena, el hielo pasan, por desgracia la pandemia no. Seguimos con el tema de siempre. Los gimnasios, centros comerciales y el interior de la hostelería han amanecido hoy con la persiana bajada en nuestra provincia. Burgos es la que menor incidencia acumulada tiene, pero sin embargo se le están aplicando las mismas medidas que al resto de la comunidad. La Federación de Hostelería calcula que 8 de cada 10 locales van a parar totalmente su actividad durante estas 2 semanas, a pesar de disponer de terraza. Y es que las restricciones tomadas esta semana por la Junta pueden no ser las últimas. El Gobierno regional no descarta ampliar las medidas en alguna provincia o zona concreta. Hoy el presidente Mañueco ha pedido serenidad y ha mostrado su solidaridad con los sectores afectados. Yo siento un dolor profundo. Y no solo me estoy hablando de los hosteleros, ni de las actividades que pues hemos tenido que adoptar medidas de cierre. También hay actividades comerciales que están sufriendo los efectos de la pandemia. Yo lo que les digo es que el culpable de todo esto es el virus, el coronavirus, el maldito bicho. En eso tiene toda razón el presidente de la Junta, el culpable es el virus, pero muchos dirán, bueno, también el culpable de que no haya ayudas es la Administración, ¿no? Bueno, yo también pienso que si el virus es único, la enfermedad es única, el contagio es único, lo que deberíamos haber tenido es un mando único, porque evidentemente no es comprensible para los ciudadanos tanta disparidad de criterios, por qué en unas comunidades sí, en otras no, la hostelería funciona de una o de otra manera, por qué se están haciendo, no se hace más objetivo, más concreto, aquellos puntos de alarma por la contagiosidad, por qué no se reportan simultáneamente y tratando de que los datos sean coherentes, los que emite el Ministerio de Sanidad con los que emiten las comunidades autónomas. Yo creo que es un ejemplo de descoordinación, triste ejemplo de descoordinación. Saldremos adelante, el esfuerzo que están realizando, sobre todo los profesionales, es magnífico, pero no se lo están poniendo fácil por esa disparidad tan enorme de criterios y por esa falta de coherencia entre los modelos que se están aplicando dentro de cada comunidad autónoma, dentro de cada provincia y a veces dentro de cada municipio. Octavio, al margen de lo que ha dicho Juan Carlos, es obvio que la culpa la tiene el virus, pero nosotros como administraciones, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la desgracia es que somos un país federal sin normas federales. Entonces, al final estamos operando de acuerdo con el principio de competencia. Y la salud pública es competencia de las comunidades autónomas. Y dicho esto, pues sería conveniente que hubiera pactos entre las diferentes administraciones
para llegar a acuerdos que trascendieran la alternancia política, es decir, que pudieran tomarse con independencia de que en una comunidad gobierne el Partido Popular, el Partido Socialista, y en España gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Y dicho esto, hombre, como burgalés sí que encuentro que algunas de las cosas que ha dicho la Federación de Hostelería me parece que tienen un puntito de razón. Lo ha dicho el propio alcalde de Burgos. Es decir, cuando estábamos en peor situación que nadie, las medidas se adoptaban en Burgos de una forma mucho más intensa, y ahora que estamos en mejor situación que el resto de la comunidad, se nos adoptan las mismas medidas que el resto de la comunidad, con lo cual da la impresión de que nos da igual que llueva que escampe, porque siempre nos mojamos. Lo que parece a veces incomprensible es que si el grueso, la parte más numerosa de contagios se están produciendo no en los establecimientos que ahora se cierran. Yo oigo el porcentaje de contagios que se han producido en los gimnasios, oigo el porcentaje de los que se han producido en establecimientos de hostelería, y realmente no entiendo a veces la dureza de las medidas aplicadas precisamente a un sector que yo creo que por interés propio y por interés general está poniendo un cuidado exquisito, y al menos los locales que yo he conocido y he frecuentado, creo que su comportamiento ha sido modélico. Bien, pues el Partido Socialista de la región no ha querido pronunciarse sobre si lo necesario es un nuevo confinamiento, pero sí que ha cargado contra la improvisación de las medidas del Gobierno regional. Dice Luis Tudanca que la Junta ya no tiene ninguna estrategia. No vamos a entrar en una subasta de medidas, pero fueron ellos los que dijeron, fue el señor Mañueco el que dijo en noviembre que tenían que tomar medidas para salvar la Navidad, frente a los que mayoritariamente estábamos diciendo que no, que había que salvar vidas y que había que proteger la salud. Son ellos los que cambian cada semana de criterio. Si nosotros estamos dispuestos a apoyar las medidas y las restricciones que adoptan, sabiendo que eso tiene un coste, porque lo tiene, si sabemos a dónde van. El problema es que ya nadie sabe dónde va. Octavio Ganado, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu líder? Lo que dice mi querido compañero Luis Tudanca... Y líder también. Bueno, es el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, o sea que es mi líder. Tú no le votaste, ¿no? Yo no le voté porque no era miembro de aquel congreso, entonces ya no recuerdo si fui a la asamblea en la que se elegían los compromisarios, ni lo que hubiera hecho si hubiera ido, o sea que, pero bueno, en todo caso, yo me considero amigo personal de Luis Tudanca. En lo que sí que estoy más de acuerdo con él, creo que lo que dice Luis Tudanca es verdad, pero se puede decir de muchas administraciones. Así por desgracia. Además, me parece una verdad desagradable porque el virus nos está desbordando por la izquierda, por el centro. Esto es una goleada. Cada vez que creemos que tenemos la situación controlada, nos vuelve a plantear el mismo problema. Cada vez que hemos controlado la segunda ola, rebrota la tercera. Y lo que sí que estoy de acuerdo con Luis Tudanca, porque sobre eso sí me pidió opinión, coincidimos, hay que decirlo desgraciadamente, en el entierro de un compañero nuestro, de José María Pérez Cecilia, que falleció en Burgos, que ha trabajado en la Diputación Provincial y en el PSOE de Burgos, fue concejal del Ayuntamiento. Entonces me preguntó qué pasaba con los confinamientos, cuál era la relación de los confinamientos con la economía. Y lo que dije, luego lo volví a contar en un artículo del Diario de Burgos, que si analizas la evolución del mercado de trabajo, la destrucción de empleo, la disminución de afiliaciones, la seguridad social, descubres cómo a partir del confinamiento ha elevado el desempleo y ha bajado la afiliación, y a partir de ese momento hay una cierta meseta. Y las administraciones públicas han hecho políticas muy diferentes. Entonces la sensación que da es que lo que es malo para la economía esencialmente es el confinamiento. Luego, por ejemplo, en Burgos, que hemos tenido más restricciones que en otros lugares, las cosas nos han ido peor que en otros lugares. Pero yo no me atrevería a pedir, si no fuera estrictamente necesario, un confinamiento. Si la consejera de Sanidad, que yo pienso, por ejemplo, que en las vacunaciones en Burgos lo está haciendo muy bien, porque yo creo que ha conseguido vacunar a mucha gente y que realmente se están cumpliendo los planes que querían el Gobierno nacional y el Gobierno regional, si la consejera de Sanidad lo considerará imprescindible, yo defenderé lo que diga, porque creo que sabe más que yo. Lo que decía Tudanca también es una postura que sostiene ahora el alcalde de Burgos, recordemos, ambos socialistas. Lo que ocurre es que ahora mismo en el Ayuntamiento de la capital hay una coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos. El vicealcalde es de Ciudadanos, Vicente Marañón,
que por un lado tiene que quedar bien con las declaraciones públicas del alcalde de La Rosa, pero bien también con la gestión de la Junta, porque en materia sanitaria es cartera de Ciudadanos, lo tiene difícil Marañón. Esto es como un triángulo, no sé si amoroso, porque me parece que no es el término exactamente. El amor es otra cosa. Pero estas relaciones triangulares siempre son muy complejas. Y luego me ha introducido una reflexión, Octavio, a la que me sumo. Una cosa es la potestas, la autoridad, y otra es la autoridad. La potestad, la fuerza, te da pues, un nombramiento o un boletín oficial del Estado, etc. La autoridad hay que ganársela. Y el liderazgo de verdad requiere autoridad y requiere potestad. Y ciertamente, criterio, hombre. Yo estoy seguro que en el subconsciente del señor Tudanca estaba el que no venga de Madrid una indicación en la dirección que él no quiere que llegue. Y entonces por eso se expresaba a lo mejor con tanta prudencia. Y acabo. Cambia de criterio el que antes ha marcado un criterio. Quien no marca ningún criterio no cambia de nada. Bien, pues ayer la consejera de Sanidad, ya se lo contábamos, apelaba a un autoconfinamiento, es decir, que voluntariamente nos quedemos en casa. Hemos salido a la calle a ver el parecer de nuestros vecinos. Esto es lo que nos han contado. Normalmente sí que suelo seguir un poco las normas porque no soy muy amigo de juntarme con la gente porque viendo cómo está el tema... Tenemos que ser todos responsables, así que estaría bien que acatásemos esas normas. Y ahora que ya han pasado los periodos de Navidad y así, yo creo que sería aconsejable quedarnos en casa lo mayor posible. Normalmente desde que está la pandemia yo salgo muy poco. Sí que necesito salir todos los días a que me dé un poco el aire, que es lo que estoy haciendo ahora, pero por las tardes no suelo salir a no ser que sea estrictamente necesario. De todas formas, distancia de seguridad hay. Eso opino, que se puede salir, tampoco abusar y juntarte con gente, pero salir. Pues ahí tenemos, a nadie le gusta la idea de quedarse en casa, pero ya de alguna manera pues muchos están restringiendo, Octavio, sus salidas. Sí. Llevan haciéndolo tiempo. De hecho, si os dais cuenta, no sé cómo hemos estado tan mal en Burgos, porque yo veo hasta personas en su propio vehículo solos con la mascarilla dentro. Sí, bueno, al margen de las... Probablemente sea para no olvidarse de llevarla puesta cuando se baje. No lo sé, ¿no? Para un momento de libertad que puedes tener. Por eso. A ver, yo creo que la consejera hace bien en pedir responsabilidad y que anime a la gente a no hacer... A no hacer acercamientos innecesarios a otras personas, que esa es la fuente del contagio. Y dicho esto, yo tengo algunos amigos médicos, ¿no? Y me acuerdo que una de ellas me contaba que en una ocasión le había dicho a una persona contagiada, que habían descubierto en su centro de trabajo, en una de esas pruebas que había realizado en los centros de trabajo, que tenía que quedarse en casa 15 días. Y esta persona era un trabajador con contrato temporal. Y le había dicho, ¿y usted me va a llevar a la casa el dinero? Porque yo necesito ese dinero para comer, ¿no? Hombre, yo creo que realmente somos una sociedad próspera y la gente a veces exagera en este tipo de cuestiones, pero quedarse en casa hay gente que lo podemos hacer sin problemas. Yo creo que con salir a comprar las compras elementales puedo sobrevivir sin demasiado, y a venir aquí. Nos hemos convertido en un servicio público esencial. Sí, es cierto, Pero salvo eso, lo puedo hacer. El problema es que hay gente que no puede hacerlo y yo creo que la consejera debe animar a que se queden en casa los que puedan hacerlo y a que los que no puedan hacerlo deba conseguir que su trabajo se realice en las condiciones sanitarias que permitan que no tengan que sufrir encima de tener que ir a trabajar. En línea con el comentario que antes se hacía, el confinamiento es durísimo para la economía normal y regular, pero es terrorífico, es trágico para la economía sumergida y para la economía irregular. Porque realmente ahí sí que no hay ninguna fuente alternativa de ingresos ni ninguna posibilidad de auxilio o ayuda por las contribuciones o cotizaciones o impuestos que haya pagado con anterioridad. Y eso está ahí. Podemos mirar para otro lado, pero yo creo que en este caso debemos reflexionar también sobre la urgencia de que esa economía se reconduzca. Bien, pues hablábamos antes de administraciones y vamos a ello porque el Ayuntamiento de Burgos finalmente destinará más de 7,5 millones de euros al segundo plan de crisis. Las ayudas no solamente estarán dirigidas al comercio y la hostelería, sino también a otros sectores económicos. El Grupo Municipal Popular, es decir, la oposición, pedía el doble de lo que finalmente se invertirá. Las ayudas directas a las pymes y autónomos en este ejercicio por la crisis de la COVID incluirá también a otros sectores afectados de la ciudad como gimnasios y escuelas infantiles. Éramos conscientes de que sectores como son centros educativos de escuelas infantiles, centros deportivos como los
gimnasios y otro tipo de establecimientos vinculados al sector servicios se quedaron fuera de las primeras ayudas porque en la naturaleza de las bases se excluía ese tipo de negocios. Esto no va a ocurrir así. También habrá una ayuda directa de 1 millón de euros a los sectores de hostelería y comercio. Además, el Ayuntamiento habilitará lo antes posible un nuevo paquete de bonos al consumo dirigidos en su mayoría, esta vez al sector hostelero. Por otro lado, habrá una partida destinada a ayudas urgentes de necesidad a las familias más vulnerables, así como otra para los trabajadores que hayan sufrido un ERTE. Una nueva línea de ayudas que sustituiría a la de ayudas a la compra de enseres de primera necesidad, de material escolar, etcétera, a las personas vinculadas por un ERTE, enfocando, esto sí, estas ayudas vinculadas a empresarios, autónomos y trabajadores afectados por un ERTE, pero desde el punto de vista exclusivamente laboral. Un acuerdo de medidas a las que han llegado todos los grupos municipales esta mañana en una nueva reunión de seguimiento de la pandemia. Les recuerdo la cantidad, 7,5 millones de euros en ese segundo plan de ayudas municipales. Como hay un remanente de 40 millones, lo que el PP pedía era que la inversión fuera de 15. Octavio, ¿te parece descabellado? Bueno, estamos hablando de algo que no es inversión, ¿no? Yo creo que está bien decir a veces que, por ejemplo, el gasto social en educación o en determinados servicios sociales es una inversión para el futuro, pero lo que se llama inversión, teóricamente el remanente debe utilizarse en inversión. En ese sentido, 7,5, 15, yo no estoy dentro del ayuntamiento y me imagino que los criterios, siempre la oposición pide más que el que gobierna. A mí sí que me gustaría decir que estoy muy de acuerdo en que no se limite a sectores concretos. Yo en particular le pediría al Ayuntamiento de Burgos que no se olvidara de los artesanos y de los artistas. Y que además hay muchas iniciativas, algunas de ellas yo las conozco por plataformas de músicos o de otro tipo de colectivos. Por ejemplo, que conozco ayuntamientos que están haciendo cintas o que están promoviendo objetos artesanales, comprándoles, y además ese tipo de medidas comparten financiación con los compradores, porque de la misma forma que tenemos que pedir comida para llevar a los restaurantes, también tenemos que intentar comprar cosas que a lo mejor no compramos habitualmente para ayudar a gente que, como antes bien decía Juan Carlos, es que lo pierde todo. Un trabajador que está en un ERTE pues cuenta con la subvención del ERTE, pero un autónomo o una persona que trabaja por cuenta propia es que se queda sin nada. Yo creo que este tipo de temas deberían ser temas esencialmente de consenso, y se me ocurre una vía de trabajo que es que estos 7,5 millones sean ampliables, un crédito ampliable. Ojalá no haya que recurrir, ojalá esto cubra las necesidades más inmediatas y se produzca la mejoría natural de la sanidad y la mejoría natural de la economía. Pero yo creo que una de las vías para lograr una cierta cordialidad en este tema estaría en buscar ese carácter de ampliable según las necesidades de... Bien, por cierto, están sorprendiendo la aparición de contagios en residencias de mayores, donde ya se ha producido esa campaña de vacunación y a los 2 días se ha producido un brote de COVID. La pregunta que nos asalta, una de ellas, por cierto, 2 de ellas en León, la pregunta que nos asalta a la vista de la envergadura que van tomando los contagios y la sensación de que esto ya lo hemos vivido antes, es si lo que se está haciendo es suficiente, si las medidas restrictivas deben o no ir más allá y si llegan a tiempo o ya vamos tarde. Los expertos no albergan dudas. Escuchen. Estamos pagando los excesos de haber salvado una Navidad que muchísimos expertos ya hemos dicho en varias ocasiones que no se tendría que haber salvado y que no era el momento de juntar a todas las familias, mucho menos a las personas mayores. Ahora estamos viendo esos efectos. Me abres y caigo, me cierras y me mantengo en lo que estoy cerrado, de manera que hay poca confianza de que con estas medidas otra vez volvamos a tener resultados. Hacer un cierre fuerte que evite que el virus tenga la oportunidad de propagarse, pero que sea muy contundente. De esa manera, en mi opinión, acabaríamos mucho antes con el problema. Pues esto es creo lo que explica, ¿no?, por lo que apuestan los expertos de la Junta, no así los expertos del ministro de Sanidad. 30 segundos, Octavio. Bueno, yo creo que un cierre de esa naturaleza hundiría la economía del país y hombre, es verdad que ahora estamos en una situación diferente a la de la primera o la de la pandemia. Estamos vacunando a gente. Es decir, hombre, si vacunando a gente no tenemos confianza en que vamos a salir de esta pandemia, entonces sí que nos tenemos que confinar y que salga el sol por antequera y hundir toda la actividad económica y aceptar que nos vamos a hacer nos vamos a hacer el doble de pobres de lo que somos o la mitad de ricos de lo que somos. Pero yo creo que hay alguna esperanza que no implique el tomar decisiones tan drásticas.
Los médicos siempre, esto es un problema por eso las bromas estas de que no quiero ir al médico porque me descubren enfermedades. Al final los médicos tienen una visión, si hacemos caso a lo que dicen todos y cada uno de los especialistas médicos a donde vamos, no tenemos tiempo al día para curarnos. Brevísimo, se parecen mucho las palabras sanidad y medicina. La medicina es algo importante, fundamental dentro de la sanidad, pero no es sobre toda la sanidad. La sanidad es saber conciliar los medios económicos y los medios sanitarios o médicos. Y eso sé que es muy difícil de cuadrar esa ecuación, pero hay que intentarlo. Desde luego que sí. Pues hoy la incidencia en Burgos ha sido de 153 nuevos casos a nivel local, a nivel regional 2.186 y hace unas horas conocíamos el dato a nivel nacional, 38.900 contagios y 195 fallecidos en las últimas 24 horas. Hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Gracias Juan Carlos Aparicio, Octavio Ganado, por ser esencial en esta mesa también. Buenas noches. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información. Siento un dolor profundo. Y no solo me estoy hablando de los hosteleros, ni de las actividades que pues hemos tenido que adoptar medidas de cierre. También hay actividades comerciales que están sufriendo los efectos de la pandemia. Yo lo que les digo es que el culpable de todo esto es el virus, el coronavirus, el maldito bicho. Ya estamos aquí. Buenas noches. Han oído al presidente de la Junta opinar sobre los sectores más afectados por las últimas restricciones. Hoy volvemos a ver la misma estampa de hace unas semanas. Gimnasios, centros comerciales y el interior de bares y restaurantes cerrados. Y así durante las próximas semanas como mínimo. El Ayuntamiento de Burgos finalmente va a destinar más de 7,5 millones de euros al segundo plan de crisis. Las ayudas no solamente van a ir dirigidas al comercio y la hostelería, sino también a otros sectores económicos. Éramos conscientes de que sectores como son centros educativos de escuelas infantiles, centros deportivos como los gimnasios y otro tipo de establecimientos vinculados al sector servicios se quedaron fuera de las primeras ayudas porque en la naturaleza de las bases se excluía ese tipo de negocios. Esto no va a ocurrir así. 13 carreteras, 6 de ellas provinciales, continúan con problemas para la circulación por la presencia bien de nieve o hielo. Desde la Diputación aseguran que el plan de nevadas funcionó bien y que se contestó a las peticiones de todos los ayuntamientos. El abandono y la poca previsión que viene a decir el viceportavoz del Partido Socialista, que viene a criticar. Claro que ha habido prevención. ¿Que no se ha llegado el primer día? Por supuesto, que yo no voy a decir que el primer día se llegó a todos los sitios, pero también he dicho que esta Diputación ha estado abriendo caminos. Está abriendo caminos para los ganaderos llevar comida en esos caminos rurales que no se puede llegar. 2021 ha venido acompañado también de una subida impositiva para los coches nuevos que ronda de media los 800 euros. Los concesionarios consideran que esta subida llega en el peor momento de las ventas. Debido al COVID y debido a la situación en la que estamos, obviamente aumentar los impuestos no ayuda en absoluto a la hora de incentivar las ventas. En deportes, última hora, el encuentro entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid Promesas ha quedado aplazado a petición del equipo vallisoletano. Los blanquivioletas habían anunciado el caso de 3 positivos de su plantilla en las últimas horas. Avanzamos el tiempo. Mañana las heladas dejarán de ser tan intensas al entrar algo de nubosidad por el norte y aire más húmedo. Las temperaturas máximas también subirán rondando valores de entre 7 a 9 grados. Hoy Burgos suma 153 casos de
19. Son 28 menos que ayer. Somos la tercera provincia con menor número de contagios en las últimas 24 horas. A nivel regional, Sanidad ha comunicado 2.186 casos, medio millar más que ayer. Por otro lado, no ha habido que lamentar ningún fallecido desde ayer en los hospitales de Burgos. Y la primera aula que la Junta pone en cuarentena este año pertenece al Centro Sagrado Corazón de Jesús de la capital burgalesa. La primera explicación a lo ocurrido en las residencias de León está clara. Ninguna vacuna es efectiva desde el primer momento. La primera vacuna puede proteger aproximadamente entre más o menos un 50% y que esas tasas de eficacia de hasta el 95-96% llegan con la segunda vacuna que se administra 21 días después de la primera. Y esta eficacia está demostrada a la semana de la segunda vacuna. Aún así, todo indica que los residentes se pudieron contagiar antes de haber sido vacunados. Porque aunque se hubieran infectado al día siguiente de vacunarse, un día más tarde no dan positivo, o sea que el virus requiere un par de días para dar la cara. Los expertos piden diferenciar entre tener una PCR positiva y desarrollar la enfermedad. Que una persona puede tener el virus pero no desarrolle la enfermedad o que desarrolle las formas más leves de la misma. Por tanto, todos estos brotes que está habiendo en las residencias será muy interesante seguirlos con el tiempo. Un seguimiento de al menos 2 o 3 meses. El tiempo que se recomienda retrasar la segunda dosis. Las personas que den positivo para el virus después de haber recibido la primera vacuna no vuelva a vacunarse, no se ponga la segunda dosis, al menos hasta pasados 90 días, ver cómo evoluciona la infección. Los virólogos advierten de más casos como este por la alta tasa de infección. Y este fin de semana se va a llevar a cabo 2 cribados masivos en nuestra provincia. En Quintanar de la Sierra, el sábado, una localidad donde la incidencia es de 120 casos por 100.000 habitantes en 14 días. No es una incidencia alta. Y el domingo, las pruebas masivas se harán en Lerma. Ahí sí, una de las que mayor incidencia acumula en la provincia, con 909 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ya lo saben, desde hoy gimnasios cerrados, centros comerciales, interior de hostelería han amanecido hoy con la persiana bajada en nuestra provincia. Burgos es la provincia con menor incidencia acumulada, pero sin embargo se le están aplicando las mismas medidas que al resto de la comunidad. Los hosteleros calculan que 8 de cada 10 locales van a parar totalmente su actividad durante estas 2 semanas, a pesar de que tengan terraza. Y es que estas restricciones tomadas esta semana por la Junta pueden no ser las últimas. El Gobierno regional no descarta ampliar la medida en alguna provincia o zona en concreto. Hoy el presidente Mañueco ha pedido serenidad y ha mostrado su solidaridad con los sectores más afectados. Yo siento un dolor profundo. Y no solo me estoy hablando de los hosteleros, ni de las actividades que hemos tenido que adoptar medidas de cierre. También hay actividades comerciales que están sufriendo los efectos de la pandemia. Yo lo que les digo es que el culpable de todo esto es el virus, el coronavirus, el maldito bicho. El Partido Socialista en la región ha querido pronunciarse sobre si lo necesario es un nuevo confinamiento o no, pero sí que ha cargado contra la improvisación de medidas del Gobierno regional. Dice su líder, Luis Tudanca, que la Junta ya no tiene ninguna estrategia. No vamos a entrar en una subasta de medidas, pero fueron ellos los que dijeron, fue el señor Mañueco el que dijo en noviembre que tenían que tomar medidas para salvar la Navidad, frente a los que mayoritariamente estábamos diciendo que no, que había que salvar vidas y que había que proteger la salud. Son ellos los que cambian cada semana de criterio. Si nosotros estamos dispuestos a apoyar las medidas y las restricciones que adoptan, sabiendo que eso tiene un coste, porque lo tiene, si sabemos a dónde van. El problema es que ya nadie sabe dónde va. Y recordarán, se lo mostramos ayer, la consejera de Sanidad apelaba a un autoconfinamiento, es decir, que voluntariamente nos quedemos en nuestras casas. Hemos salido a la calle a ver qué dicen ustedes. Normalmente sí que suelo seguir un poco las normas porque no soy muy amigo de juntarme con la gente porque viendo cómo está el tema... Tenemos que ser todos responsables, así que estaría bien que acatásemos esas normas. Y ahora que ya han pasado los periodos de Navidad y así, yo creo que sería aconsejable quedarnos en casa lo mayor posible. Normalmente desde que está la pandemia yo salgo muy poco.
Sí que necesito salir todos los días a que me dé un poco el aire, que es lo que estoy haciendo ahora, pero por las tardes no suelo salir a no ser que sea estrictamente necesario. De todas formas, distancia de seguridad hay. Eso opino, que se puede salir, tampoco abusar y juntarte con gente, pero salir. El Ayuntamiento de la capital destinará finalmente más de 7,5 millones de euros al segundo plan de crisis. Las ayudas no solamente en esta ocasión van a ir para el comercio o la hostelería, sino también para otros sectores económicos damnificados. Las ayudas directas a las pymes y autónomos en este ejercicio por la crisis de la COVID incluirá también a otros sectores afectados de la ciudad, como gimnasios y escuelas infantiles. Éramos conscientes de que sectores como son centros educativos de escuelas infantiles, centros deportivos como los gimnasios y otro tipo de establecimientos vinculados al sector servicios se quedaron fuera de las primeras ayudas porque en la naturaleza de las bases se excluía ese tipo de negocios. Esto no va a ocurrir así. También habrá una ayuda directa de 1 millón de euros a los sectores de hostelería y comercio. Además, el Ayuntamiento habilitará lo antes posible un nuevo paquete de bonos al consumo dirigidos en su mayoría, esta vez al sector hostelero. Por otro lado, habrá una partida destinada a ayudas urgentes de necesidad a las familias más vulnerables, así como otra para los trabajadores que hayan sufrido un ERTE. Una nueva línea de ayudas que sustituiría a la de ayudas a la compra de enseres de primera necesidad, de material escolar, etcétera, a las personas vinculadas por un ERTE, enfocando, esto sí, estas ayudas vinculadas a empresarios, autónomos y trabajadores afectados por un ERTE, pero desde el punto de vista exclusivamente laboral. Un acuerdo de medidas a las que han llegado todos los grupos municipales esta mañana en una nueva reunión de seguimiento de la pandemia. Vamos con los efectos de Filomena, porque ante la denuncia del Partido Socialista sobre la mala gestión de la Diputación durante el temporal, el vicepresidente ha salido en defensa del trabajo realizado. Señala que había 21 quitanieves preparadas y que se actuó de forma eficaz en las que presentaban más problemas por la nieve acumulada, contestando a todos los ayuntamientos. Lamenta que desde el PSOE se dediquen a criticar y no a dar soluciones. El abandono y la poca previsión que viene a decir el viceportavoz del Partido Socialista, que viene a criticar. Claro que ha habido prevención. ¿Que no se ha llegado el primer día? Por supuesto, que yo no voy a decir que el primer día se llegó a todos los sitios, pero también he dicho que esta Diputación ha estado abriendo caminos y está abriendo caminos para los ganaderos llevar comida en esos caminos rurales que no se puede llegar. Lo que es un hecho, no se lo tengo que contar yo, es que las bajas temperaturas están dificultando el deshielo y todavía lejos de desaparecer por completo. Después de una noche con mínimas de hasta 6 grados bajo cero, hoy hemos amanecido de nuevo con las calles heladas. Una vez acondicionadas las carreteras, preocupan las aceras, las caídas de los peatones, que todavía a día de hoy se ven obligados a caminar con mucho cuidado por determinadas zonas de la capital. De hecho, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos está atendiendo diariamente una decena de traumatismos ocasionados por estas caídas. Tengan cuidado. El año ha empezado con una subida impositiva para los coches nuevos que supone una media de 800 euros. Un factor que favorece a los vehículos que menos contaminan, aunque los concesionarios creen que el verdadero apoyo al coche eléctrico es fomentar los puntos de recarga públicos, hoy por hoy casi inexistentes. Comprarse un coche nuevo cuesta como mínimo 800 euros más desde el 1 de enero. Los vehículos más contaminantes son los más gravados, pero desde la asociación Aconauto no ven con buenos ojos esta medida. No llega en un buen momento, dicen, para el sector que perdió en el 2020 casi un 35% de sus ventas. Debido al COVID y debido a la situación en la que estamos, obviamente aumentar los impuestos no ayuda en absoluto a la hora de incentivar las ventas. Tampoco creen que ese impuesto ayude a la compra de híbridos. Bueno, yo puedo comprarme un coche híbrido que voy con un motor de gasolina pequeño, me muevo, pero claro, sí, y tengo una posibilidad de enchufarme, pero si no me enchufo no estoy ahorrando, ¿vale? Estoy contaminando también. Porque consideran que para incentivar las ventas del coche limpio, España se tiene que poner mucho las pilas. En nuestro país solo hay 800 puntos de carga públicos, ninguno de ellos está en Burgos. El momento es ahora, o sea, no es dentro de 5 o 10 años, hay que ponerse las pilas ya en esto. Creen que el Gobierno actúa con improvisación y eso está lastrando al coche eléctrico y también a la renovación de nuestro envejecido parque automovilístico. Las ayudas directas a los coches eléctricos, que más o menos el plan MOVE está enfocado a eso, quizá teníamos que complementarlo con la ayuda al eliminar el coche antiguo y el tema fiscal, que obviamente fuera mucho más favorable.
Desde Aconauto instan a que el cambio a verde de los concesionarios sea apoyado por la Administración y también la formación para fijar el talento en un sector profesional del que en Burgos dependen más de 1000 empleos. En los últimos meses, la tecnología ha sido la gran aliada de muchas empresas para poder seguir con su actividad. Pero también puede ser la puerta de acceso para esos ciberdelincuentes que comprometen nuestra información. Utilizar servidores seguros o leer los términos de uso son algunas de las claves para evitarlo. 2020 ha sido el año en el que la tecnología nos ha acercado cuando más lejos estábamos. Ha acelerado esa transformación digital que para muchas empresas era necesaria. Y precisamente ellas han sido la diana de los ciberdelincuentes. Con tanta rapidez se cometieron errores. Abrir ese servicio sin utilizar un canal seguro, como digo, pues lo que estamos haciendo es abrir una puerta a la que cualquier usuario de Internet con buenas o peores intenciones pueda conectarse a nuestro ordenador. Y el acceso se lo ha dado el trabajo en remoto. Muchos virus, muchos malware trataban de analizar esos puertos abiertos de esos ordenadores, de esos servidores para poder conectarse y llevar a cabo algún tipo de ataque o alguna acción cibercriminal. Muchos han regalado su información, por eso es importante leer los términos de uso, también de las aplicaciones de videoconferencia. Vemos que si utilizamos la versión gratuita, pues es de sobra conocido que si un servicio es gratuito, seguramente parte del producto sea el propio usuario que utiliza ese servicio. En 2021 tendremos que estar muy atentos a los grandes titulares. Desde que nos lleven a una página que suplanta la identidad de alguna organización, como hemos visto y veremos en el futuro, hasta ejecutar un archivo malicioso que nos secuestre toda la información del ordenador. Y contactar con el 017, el teléfono gratuito del INCIBE, para cualquier duda. Más cosas. Los senadores burgaleses del Partido Popular presentarán una moción pidiendo al Gobierno que reconsidere su decisión de trasladar el regimiento de transmisiones a Huesca. En esa iniciativa parlamentaria también reclaman a la ministra de Defensa que cumpla su compromiso de reubicar aquí en Castrillo del Val nuevas unidades. Desde que en 1997 el gobierno de José María Aznar suprimió la Capitanía General de Burgos, el peso militar de la provincia no ha parado de bajar. Ahora llegan nuevas amenazas. ¿Qué es lo que le han hecho los burgaleses al Partido Socialista? Defensa se está planteando trasladar a Huesca a 40 mandos del Regimiento de Transmisiones número 1 de Castrillo del Val. Los populares pedirán a través de esta moción en el Senado que la ministra Margarita Robles lo reconsidere y potencie la llegada de nuevas unidades a la base Cid Campeador. Y ella insistió en que las expectativas de la base de Castrillo del Val eran unas expectativas positivas y que probablemente a lo largo del 2019 o incluso en el 2020 albergaría nuevas unidades. Por eso nos sorprendió especialmente conocer de forma oficiosa que no solo no vienen nuevas unidades, sino que se marchan parte de las unidades que aquí están desplegadas. También han registrado una batería de preguntas en el Senado para conocer los planes del Ministerio para el acuartelamiento Capitán Mayoral, que en la última década ha pasado de 700 trabajadores a 70. ¿Está pensando, y esto es lo que preguntamos al Gobierno, está pensando el Gobierno en reforzar, en dar contenido al acuartelamiento Capitán Mayoral de nuestra ciudad, o está pensando en cerrarlo? Asimismo, preguntan por qué no se cubren las plazas del personal que se jubila y cuántas vacantes hay en estos momentos. El de San Pablo certificó su pase a la segunda fase de la Basketball Champions League tras derrotar al Filú Ostende por 88-73. Los burgaleses rompieron el partido en la segunda mitad gracias a su mejoría defensiva. Hereda San Pablo cumplió su objetivo de sellar el pase a la segunda ronda de la Champions venciendo y eliminando al Ostende. El partido comenzó igualado, con los dos equipos repartiendo canastas ante las facilidades defensivas que daban a ambos, lo que se reflejaba en un claro 35-25 al final del primer cuarto. En el segundo los ataques siguieron siendo superiores y en ese correcalles la diferencia se redujo a 5 puntos al descanso con el 54-49.
Tras el intermedio, el equipo de Joan Peñarroya apretó los dientes para proteger su aro y siguió encontrando la forma de hacer daño a los visitantes en la faceta ofensiva para acabar de romper un partido que cayó de su lado por 88-73. Ahora los burgaleses se jugarán la primera plaza en la última jornada en su visita a la pista del Happy Casa Brindisi italiano. Hay que darle valor, y más después de haber perdido el primer partido en Bélgica, ¿no? Yo creo que hay que darle valor porque, y no son palabras de entrenador, creo que nos había tocado un grupo muy difícil en un torneo tan corto con tan pocos partidos. Y una última hora, el encuentro entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid Promesas ha quedado aplazado a petición del equipo vallisoletano. Los blanquivioletas habían anunciado el caso positivo de 3 jugadores de su plantilla en las últimas horas. La pasada noche volvió a ser de heladas fuertes en toda la provincia, pero en algunas zonas estaban los cielos despejados, como es el caso de Huerta del Rey, y allí las heladas han sido más intensas, llegaron hasta los 11,2 bajo cero. Mientras en Ancinas tenían helada pero con niebla, y la mínima fue de 9 grados bajo cero. También niebla engelante han tenido en Lerma, con sensación de intenso frío a lo largo de esta mañana. Las temperaturas mínimas han estado en Lerma sobre 8 bajo cero. Y todo esto se refleja muy bien en la imagen del satélite Meteosat de hoy. Vemos esa mancha blanca al este de la península ibérica, que es la nieve caída días atrás, y esas nubes que afectaban al Cantábrico Oriental, y niebla sobre todo en los valles de los ríos, como es el caso del Duero y del Arlanza. En la situación prevista para mañana, un frente frío, como vemos a mediodía, estará entrando por el noroeste de nuestro país, pero se mueve en una zona de altas presiones, por lo tanto, este frente poco tiene que hacer. Mañana, eso sí, aumentará la nubosidad en todo el norte, en el Cantábrico habrá incluso algunas lluvias débiles y empezará a entrar viento del norte que hará que ya las heladas dejen de ser tan intensas y que suban un poco más las temperaturas diurnas, especialmente en la mitad norte de España. Concretando ya más para nuestra provincia, para esta jornada del jueves 14 de enero. En la zona de Merindades, en todo el norte, aumentará la nubosidad y habrá algunas lloviznas por la tarde. Habrá heladas, pero no serán tan intensas como estos días de atrás. Estarán las mínimas sobre 2 bajo cero y las máximas entre 7, 9 e incluso 10 se llegarán a alcanzar en Miranda. Por la Bureba y por el este tendremos intervalos nubosos, heladas fuertes al amanecer, pero menos que estos días de atrás, sobre 4 o 5 bajo cero las mínimas y 7, 8 las máximas. En Pradoluengo se quedarán en 5. Ya por el centro y el oeste hablaremos de algunas nieblas engelantes que pueden persistir hasta bien entrada la mañana. Según vayan levantando, las temperaturas irán subiendo. Las mínimas estarán sobre 5 o 6 bajo cero y las máximas en torno a 7 grados. Por el sur hablaremos de intervalos nubosos, de nieblas también en el Valle de la Arlanza, con máximas de 7 grados y mínimas de 6 bajo cero. En el Valle del Duero, como hoy, las mínimas estarán sobre 9-10 bajo cero y las máximas en Aranda hasta 8 grados, con cielos poco nubosos. En la sierra, heladas fuertes de 8 o 9 bajo cero y máximas de 6 grados, con algunos intervalos nubosos poco importantes. Mañana en Burgos capital tendremos heladas pero menos intensas que hoy y máximas que subirán, como ocurrirá también en días siguientes. Y ya nos marchamos. Este primer día de vuelta a las restricciones nos deja al menos el resultado del segundo plan de crisis del Ayuntamiento de la capital. Destinará 7,5 millones a ayudas directas a los más damnificados, aunque con una hucha de 40 millones bien podría hacer un mayor esfuerzo. Hasta mañana.